Bien, una vez más estamos en este programa ¿A dónde vamos?, de la carrera de turismo a través del Instituto de Investigación, Consultoría y Servicios Turísticos. Como ustedes conocen, agradeciéndoles su audiencia, hemos iniciado ya el pasado sábado un ciclo de programas que pretende poner a disposición de ustedes las propuestas que están teniendo los partidos políticos en el tema de turismo. En esta ocasión tenemos como invitado al señor Manuel Canelas, que es candidato a diputado por el Departamento de La Paz, por el Movimiento al Socialismo. Y en esta ocasión queremos abordar varios temas, pero particularmente desglosar lo que sería la propuesta del partido del MAS en el tema del turismo. Bienvenido, señor Canelas. Buenos días, ¿cómo estás? Y bueno, para iniciar este programa, quisiéramos tal vez hacer una contextualización de lo que es la propuesta del gobierno en términos generales, sociales, económicos, productivos, para luego ver cuál es el rol que tiene el turismo dentro de esta propuesta. Vale, por supuesto. Encantado, gracias por la invitación. Bueno, respecto a la primera cuestión, nuestro programa de gobierno tiene 12 pilares, 12 puntos fundamentales, que se inspiran en buena medida en la Agenda 2025, que tenía 13 pilares. Tú sabes que la Agenda es por primera vez el primer ejercicio serio de una planificación a largo plazo. No estábamos acostumbrados en Bolivia a tener ni las condiciones suficientes ni la voluntad política para tener planteamientos de políticas públicas a largo plazo. La Agenda 2025 que el presidente Morales lanza hace 2 años y pone un equipo a trabajar, se construye de manera coparticipada con la sociedad, es como una construcción compartida de demandas. Estos 13 pilares terminan de concretarse en un documento a principios de este año que se llama la Agenda 2025. Ese es seguramente el principal insumo para el programa de gobierno de 12 puntos. Son muy parecidos los pilares de la agenda y los pilares del programa, con la diferencia, de que el programa de gobierno se termina en el 2020, pero como dijo el presidente hace poco, la idea sería que la Agenda 2025 ya sea una política de Estado, con independencia de quién gobierne después de esta elección y después del 2020. Yo creo que es un trabajo muy bien hecho, con mucha legitimidad social, que debería ser continuado. Hablando específicamente de los puntos del programa de gobierno, sería muy exhaustivo, tratar los 12. Yo te diría que lo más importante que podemos conversar ahora es el primer punto, que es erradicar la pobreza, que es la meta de la agenda, pero tiene una meta intermedia en el programa de gobierno. Tú sabes que hemos rebajado de 38 a 18% la pobreza extrema y de 62 a 39% la pobreza, no extrema. En ese sentido hay metas muy ambiciosas, como de bajar del 18% de pobreza extrema al 9% el 2020. Hay un énfasis muy fuerte en continuar la política social, la política de distribución a través de los bonos, y en el punto de la industrialización llevamos adelante, ahora sí, ejercicios de industrialización real. El gobierno del presidente Morales ha gastado por ahora, los bolivianos a través del gobierno hemos invertido 1.800 millones de dólares, sobre todo en la planta separadora, en las 2 plantas separadoras y en la de urea y amoníaco, y en el programa se tiene, un énfasis particular en continuar la industrialización, que supone una mayor cantidad de recursos que luego nos permiten, por ejemplo, invertir en infraestructuras, que las infraestructuras vienen bien para el tema del que vamos a hablar esta mañana, para el turismo, y un, acápite nuevo, que es potenciar a Bolivia como centro, como corazón energético de Sudamérica. No quedarnos solo con el trabajo y la industrialización de los hidrocarburos, sino también ver a la energía. Esa seguramente es la novedad más ambiciosa del programa de gobierno. Bien, en ese contexto, una de las características que tiene el sector turismo es justamente en tratar de incorporar a grandes segmentos de la población o a algunos segmentos importantes de la población a actividades productivas. Sabemos claramente que nuestra actividad económica en el país todavía no ha dejado de ser una actividad extractiva, ¿no es cierto? Seguimos viviendo de materias primas, de exportar minerales, gas, etcétera, y tenemos que cambiar la matriz productiva, ¿no? Un tema sería justamente la industrialización, pero eso tal vez
se contrapone con la generación, digamos, de empleos, porque las actividades justamente de industrialización en estos temas no son muy, no pueden generar mucho empleo. En cambio, el turismo sí es capaz de generar empleo en diferentes ramas productivas. Entonces, ¿cuál es la visión cuál es el rol que le dan a turismo? Porque en el primer programa se señalaba que turismo es básicamente un redistribuidor de los ingresos, ¿no? O sea, había sectores generadores de riqueza, como es el gas y la minería, y hay sectores que son distribuidores de la riqueza en los que estaría turismo. Sin embargo, hay regiones que son conocidas por todos, Copacabana, el Salar de Uyuni, Madrid, que prácticamente tienen basada su economía en el turismo, es decir, no tienen otra actividad productiva más importante que el turismo. En esos sectores claramente se ve que la principal actividad productiva es el turismo y a partir de ellos más bien se generan otros impactos sobre actividades productivas agrícolas, agroindustriales, comerciales, etc. Entonces, ¿cuál es el rol que se da primeramente en el ámbito macro al turismo? Claro, yo creo que apuntas bien en que las actividades, digamos, de explotación de recursos no tienen quizá como principal característica la de ser multiplicadoras de empleo, pero lo que sí tienen es la característica principal de ser el sostén de toda nuestra economía, es decir, en la medida que potencias esa área, tú te puedes permitir el desarrollar otras áreas que sí, como en este caso el turismo, son más generadoras de empleo. Yo creo que es una cosa central. Cuando teníamos, digamos, el modelo económico vigente en los 90, primero que al turismo se le destinaba prácticamente nada de dinero público. Segundo, la ley de turismo me parece que la lleva adelante Leopoldo Fernández, ya me corregirás tú, a finales de los 90, es una ley que deja en manos del sector privado prácticamente toda la actividad turística, ¿no? Incluso yo recuerdo conversando con amigos que saben más de este tema, estaba todo, digamos, destinado y dibujado para la iniciativa y para el beneficio privado, ni siquiera había un ranking, digamos, de calidad de hoteles llevado y vigilado por el Estado. Es decir, digamos, como que el Estado se había inhibido de participar en la actividad turística. Y yo creo que también que de la mano de eso, digamos, de dejarlo solo en los privados, había una poca conciencia estatal de esta potencia multiplicadora que tiene el turismo y de entender el turismo no solo como una actividad de ocio, sino una actividad productiva, cultural, ¿no? Incluso en la primera legislatura del presidente había toda una discusión sobre si turismo debía depender más de culturas o de desarrollo productivo, teniendo, digamos, ambas características, una actividad productiva, pero que tiene, digamos, una pata en lo cultural muy fuerte. En el programa de gobierno viene, y justo en la parte, digamos, más económica, como un punto, digamos, secundario del Pilar 5, potenciar el turismo de una manera integral, con una participación fuerte del Estado y en consonancia con la nueva Constitución, ahí se define al turismo como un sector estratégico y, digamos, con toda esta recuperación y puesta en un nivel central de lo plurinacional y lo comunitario, se habla por primera vez y de manera seria y con apoyo estatal del turismo comunitario. Bien, bueno, un poco nada más para contextualizar. Lo que pasa es que turismo justamente, y a eso iba la pregunta, ¿cuál es la ubicación que le dan a turismo dentro del programa de gobierno? Turismo ha ido en su evolución dentro de la historia del país, cambiando desde migración, porque era una problemática justamente solamente de mirar al turismo como un flujo de extranjeros hacia el país y por tanto estaba dependiendo del Ministerio de Migración, hasta que pasó también por el Ministerio de Deportes, porque se pensaba que era una actividad, digamos, recreativa que podía apoyar a esto. Esos fueron los inicios, pero justamente cuando se dio la primera ley de turismo, cambiaron, porque estaba también en comercio, en industria, y cuando hubo el Ministerio de Exportaciones, justamente se ubicó ahí el turismo, precisamente por su carácter de generador de divisas. Y entonces ahí se promulgó la primera ley de turismo, consecuente con esa política de ese momento, de ese gobierno, señalando que el turismo era un gran generador de divisas y por supuesto era un generador de exportación invisible, como se decía, y entonces todas las políticas eran a fomentar las exportaciones y quienes hacen las exportaciones básicamente son los del sector privado. Es decir, está claro que la mayor inversión que hay en el país en términos de operación turística está hecha por el sector privado.
Es decir, el rol que tenía el gobierno era básicamente de generar la plataforma necesaria, infraestructura, caminos, electricidad, servicios básicos, etcétera, como para que el turismo pueda desarrollarse, pero la actividad productiva, entre comillas, estaba desarrollada y estaba limitada al sector privado. No obstante, hay ejemplos en los que el Estado ya trabajó hace mucho tiempo. Los hoteles prefecturales en el Departamento de La Paz precisamente son, yo creo que el mejor ejemplo de una política realmente del gobierno de generar y apoyar al turismo. Es decir, los hoteles prefecturales han abierto destinos, han generado han impulsado la calidad de turismo en el departamento y han hecho que los empresarios más bien tengan como un espejo a estos hoteles. Bueno, ya sabemos la historia que han corrido, etcétera, ¿no? Entonces, lo que pasa es, ese es un poco el antecedente. En este caso, ya lo importante es que cuando se propuso el tema de turismo comunitario, uno de los argumentos fue justamente el hecho de que los empresarios estaban obteniendo la mayor cantidad de beneficios y las comunidades locales no, ¿sí? Ese fue uno de los argumentos que se señaló para promover el tema del turismo comunitario. ¿Cuál es la evaluación del turismo comunitario en estos 9 años de gobierno? Claro, yo de todas maneras sí soy un poco más crítico con cómo se gestionaban las cosas antes, porque en todo caso, digamos, en los estados más serios y que tienen al turismo como una preocupación señalada, como en el caso, digamos, español, por supuesto que España es el segundo país más visitado del mundo, ¿no? Después de Estados Unidos, no, después de Francia, España, Estados Unidos, Italia. En ese caso, por supuesto que hay una participación importante del sector privado, pero no hay una inhibición estatal. Hasta el 2005, el Estado boliviano tenía presupuestado, según los datos que tiene el Viceministerio de Turismo, menos de 5 millones de bolivianos. Es muy poco dinero. Yo creo, digamos, que al turismo le pasó en los 90 lo mismo que le pasaron a todos los sectores económicos del país. Fueron dejados en manos privadas, con una inhibición estatal, yo insisto, muy fuerte, porque una cosa es que haya una relación estatal-privada en las áreas y otra es que el Estado esté subordinado a intereses de empresas, que es lo que yo creo que pasaba en el turismo. Ya no solo por el tema del turismo comunitario, si el presidente Morales llega el 2005 y se destinan 4,5 millones de bolivianos a nivel estatal, a mí me parece que es difícil que eso case con tener al turismo como un sector estratégico, porque con independencia del rol que tenga el privado, si tú como Estado quieres posicionar a Bolivia como un lugar, digamos, importante en la ruta turística, no pasa solo por carreteras, que también, pero tendrías que tener destinados recursos de manera específica al área que quieres potenciar. Yo creo que eso ha cambiado sustancialmente, porque si el 2005 teníamos 4 millones de bolivianos, el 2013 tenemos 76 millones de dólares, involucrando gobernaciones, municipios y Estado central. Yo creo que en 8 años es un cambio sustancial que, más allá del gasto en infraestructuras, en aeropuertos, en carreteras, que el gobierno del presidente del presidente Morales marca un antes y un después respecto a las legislaturas anteriores, yo creo que destinar de manera preferente a turismo esa cantidad de dinero, que todavía es insuficiente, sí te da a entender que el gobierno se toma las cosas en serio. Por supuesto, en una relación armónica con los privados. O sea, la idea no es comerles terreno, sino potenciar a Bolivia como un destino turístico. También yo creo que otra cosa que ha venido bien, aparte de la incorporación y la potenciación del turismo comunitario del que ahora comentamos, es el largo periodo de estabilidad política, te baja el nivel de conflictividad y la mala prensa que tenías antes. Yo he vivido mucho tiempo en España y antes del 2005 yo te diría que casi venir a Bolivia era turismo de aventura. O sea, estaba considerado, digamos, había muchas objeciones, muchos desincentivos en las guías de turismo por la alta conflictividad. Yo creo que eso ha cambiado sustancialmente y que ahora no es extraño, pero todavía no es tan mayoritario como debería ser, ver a Bolivia como un destino turístico en planes de viaje, digamos, en Europa. El turismo comunitario, y con esto termino, yo creo que está bien haberlo potenciado, haberlo reconocido y haberle dado apoyo estatal, pero seguramente tú lo conoces mejor que yo, los datos todavía no son muy halagadores. De más o menos 2 centenares de emprendimientos de turismo comunitario, yo creo que efectivamente y de manera, digamos, sostenida, funcionan menos del 10%. Sí, justamente, pero en esta parte general habría que señalar algunos aspectos, ¿no? Si bien el presupuesto se ha multiplicado muchísimas veces, ni siquiera vamos a decir 2, 3 veces, sino por muchas más,
Es decir, los flujos turísticos en el país prácticamente se han duplicado en los últimos años. Es decir, teníamos más o menos 400.000 turistas por año y ahora estamos, según las estadísticas, bordeando el millón. Pero entonces deberíamos esperar, qué sé yo, un incremento más importante en los flujos turísticos, sobre todo tomando en cuenta que países como Perú, Chile, que son vecinos, etcétera. Recuerdo muy bien que hace unos 15 años Chile tenía menos flujo turístico que Bolivia. Ahora tiene más de 3 veces el flujo turístico de Bolivia. Entonces, pero no necesariamente ha sido por cuestiones de su potencial turístico, sino más bien por haber encaminado precisamente, haber direccionado bien esa promoción turística hacia los segmentos que se deberían adecuar. Pero bueno, ese es un incremento sustancial. Deberíamos tener un incremento también en términos de flujos turísticos y en términos de ingresos económicos. Los ingresos económicos que genera el turismo para el país, si bien son importantes, por supuesto, estamos hablando más o menos de 500 millones de dólares por año, no dejan de ser incongruentes con el gran potencial que tiene el país y con las cifras que se manejan en otras regiones. Pero precisamente es ahí donde tenemos que actuar, es decir, las propuestas tienen que ir ya ahora a dinamizar justamente cómo hacemos para que ese potencial que tenemos lo podamos realmente aprovechar bien. Hay ciertas políticas que han utilizado algunos países de diferente orden, o sea, ya sean de libre mercado, neoliberales o más socialistas, etcétera, como Cuba, Venezuela, Panamá, etcétera. Han utilizado varios mecanismos. Uno de los mecanismos es, por ejemplo, los vuelos charter o la política de cielos abiertos. ¿Qué plantean sobre este tema de la accesibilidad al país? Porque tenemos grandes limitaciones. Podemos tener buenos aeropuertos, estamos mejorando, o sea, se van a mejorar los aeropuertos, pero la política de aeronáutica va a ser un elemento fundamental. La accesibilidad es fundamental. Los costos para viajar a Bolivia son demasiado elevados. Son demasiado elevados desde los países de origen, desde Europa o desde Norteamérica. Entonces, esto tiene que ver con políticas de aeronáuticas, pero también con los costos de operación internos. ¿Hay algún tipo de propuestas concretas o qué se va a hacer en este tema? Mira, son varias cosas, ¿no? Yo coincido con las observaciones que haces, a pesar de que han crecido, como bien indicas tú, los ingresos de manera sustancial en 7 años, ¿no? Sí. Yo creo que una de las primeras cosas relacionadas con cómo abaratar, digamos, porque es cierto que es muy caro venir a Bolivia, yo creo que una de las cosas que se intenta, y con más o menos éxito, es la puesta en marcha de nuestra aerolínea estatal. Tú sabes que incluso cuando BOA quiso entrar a Perú, sufrió competencia desleal atroz de las otras 2 aerolíneas, porque BOA tenía, digamos, porque es increíblemente más caro ir de La Paz a Lima, casi que de La Paz a Buenos Aires estando más lejos. Sí. Entonces yo creo que un primer paso, obviamente cuando eres un estado pequeño y aunque ahora tienes un gobierno más fuerte, sigue siendo en la región más o menos débil, es un poco complicado tener buenos resultados a muy corto plazo. Yo en todo caso creo que la puesta en marcha, por ejemplo, de BOA, sí tiene la intención de abaratar un poco los costes, ¿no? Yo que he vivido mucho tiempo en España, como te decía, por supuesto que siguen siendo caros, pero nunca he pagado tan poco como cuando vuelo con BOA desde Madrid. Porque todas las otras opciones antes de la existencia de BOA, con todos los problemas que tuvo Aerosur, eran carísimos. O sea, a veces me salía, digamos, más barato volar en Varig o en aerolíneas que en Aerosur. Yo creo que todavía, digamos, con muchos techos por cumplir, la incorporación de BOA puede, y digamos la potenciación de la aerolínea que ha empezado a volar a Sao Paulo, ha empezado a volar a Miami, ha empezado a volar a Salta, de algún modo pueden ser la aportación estatal a intentar abaratar los costos. Ahora, luego, perdón que acuerde, ahí podemos ver claramente que La Paz ha dejado de ser un lugar de llegada de vuelos internacionales. Es más antes teníamos muchísimas, casi 20 líneas aéreas extranjeras y ahora se ha reducido a menos de una decena. Pero no sé si eso implica mucho porque el flujo sigue siendo está creciendo mucho, con independencia de que hayan menos ofertas de aerolíneas. Yo los datos que tengo, digamos, de turismo, es que esa, digamos, menos oferta de aerolíneas no ha supuesto un descenso en el tráfico, al contrario.
¿no? De hecho, se ha quedado pequeño el aeropuerto de La Paz, porque no creo que haya una relación estricta entre tener una oferta muy grande, digamos, de pan, que en realidad hacía 2 vuelos a la semana en los 90, que no era sustancial, a que desaparezca y las pocas aerolíneas que están, o las aerolíneas que están ahora, tengan un mayor flujo de pasajeros y de vuelos. Las cifras nos indican que hace tiempo, hace unos 8 o 10 años, justamente los flujos mayoritarios eran por vía aérea. Llegaban más directamente y ahora más bien se ha invertido y las llegadas son vía terrestre. Pero esto no necesariamente es una disminución del flujo, del volumen, ¿no? Sí, lo que pasa es que más bien ahora hay mayores posibilidades de llegar desde el Perú o desde los países limítrofes hacia Bolivia. Sin embargo, el crecimiento del volumen de flujo turístico por vía aérea ha sido mínimo. Eso hay que reconocerlo, ha sido mínimo en este último periodo. Es decir, ha ido creciendo, pero lo que ha ido creciendo realmente es muchísimo más el ingreso por vía carretera, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente, por ejemplo, gran parte de los flujos viene vía Perú. Entonces llega mucho más gente a Perú y de Perú pasan por Desaguadero. Claro, etcétera, de turistas. ¿No? Claro. Exactamente. Bien, ese es un tema que es importante. La accesibilidad es fundamental y Panamá, por ejemplo, o República Dominicana han basado una parte de su política de turismo en dar mayores facilidades, cielos abiertos, vuelos charter, que han abaratado mucho los costos. Paradójicamente, Bolivia es un destino de largo aliento, o sea, de larga distancia, pero además caro. Pero paradójicamente digo, ya en el país nuestros productos son considerados baratos. Estamos ubicados en un segmento que es más bien un producto barato y hasta diríamos demasiado barato, ¿sí? Lo que nos ha llevado a ubicar como sector en un turismo, decir, mochilero, en algunos casos peyorativo, que no debería serlo, ¿no es cierto? Pero que evidentemente no llega a estándares internacionales de nivel de gasto. Bolivia tiene un gasto promedio de $50 por día, cuando el Perú tiene más o menos $120 de promedio de gasto por día. Y son los mismos turistas que muchos mochileros. Exactamente, ¿no? Es decir, son los turistas que encuentran aquí una oferta y pagan menos por los servicios, pero ya están dispuestos a pagar más por esos servicios. Sí, o sea, sobre todo yo creo, digamos, que en la medida que tú densifiques tu infraestructura como país receptor de turistas, tienes más mecanismos de apropiarte del dinero que quieren dejar los turistas. Yo creo, digamos, que con la todavía poca densidad de infraestructura turística que hay, es mucho más fácil para un mochilero, digamos, que en Cusco tiene que dejarse más dinero, aquí es más fácil gastar menos dinero, ¿no? En eso yo creo que eso es definitivo, que no tanto porque yo comparto, digamos, que es como una caracterización un poco absurda eso de decir que el turismo mochilero es peor que el turismo de jubilados. De hecho, los jubilados hasta podrían ser más conservadores a la hora del gasto, vienen con planes de viaje europeos que al final te dejan mucha menos plata porque ya lo arman todo desde París. Pero yo lo que sí creo, y esa es una tarea pendiente, cómo hacer que los turistas que vienen aquí dejen más recursos en el país, ¿no? Yo creo que eso pasa por una alianza, digamos, armoniosa y virtuosa entre lo privado y lo estatal. Me parece que ninguno de los dos actores, si van por libre, serían capaces de potenciar las posibilidades que tenemos de que ese turista mochilero deje más dinero. Definitivamente. Porque yo creo que eso sí que es una asignatura pendiente, porque cada vez hay más, ¿no? O sea, paseas por San Francisco, Uyuni está repleto de alemanes y de tal, y claro, lo que tenemos que plantear de manera más vigorosa es la manera de que esa gente deje más dinero. Cuando ya tengamos, una estabilidad más larga y una densidad más fuerte de la infraestructura, ya pensaremos en traer de manera prioritaria a los jubilados europeos o a los jubilados japoneses. Ok, justamente vamos a tocar estos temas. Una de las formas para generar mayor gasto del turista es ofrecer mayor calidad de servicios. Y en varios de los sitios, varias de las regiones, destinos que tenemos en el país, la inversión privada se ve limitada y tampoco la inversión pública ha logrado cubrir estas deficiencias. Vamos a hacer un pequeño corte para seguir con estos temas. Después del exitoso evento realizado por la BOIC el 2003 en La Paz, este año la BOIC se va a Cochabamba, donde se realizará la 17ª Jornada Nacional de Jóvenes Investigadores. Si estudias comunicación o te gusta la investigación, esta es tu oportunidad de ser parte de la BOIC. Ya lo sabes, este 25 de septiembre ¡nos vemos en Cochabamba!
partir de las 4 de la tarde por la señal de televisión universitaria. Despayasitando TV, educando a través de la diversión. ¡Te esperamos! Palabras que se escriben de diferente manera, aunque el significado es el mismo. Agilitar y agilizar. Ambas formas son correctas. Podría decirse que funcionan como sinónimos y significan hacerse ágil. El origen de agilitar deviene del latín agitare, con el mismo significado. Posteriormente surgió en el latín vulgar la forma agilizar. El empleo de agilizar es muy vital en zonas de Ecuador y Bolivia. Indicar que la forma agilitar quedó como un cultismo y suele empleárselo en algunos contextos. Ejemplo, los clientes solicitan que se agiliten o agilicen los trámites bancarios. El semestre debe agilizarse o agilitarse para culminar a tiempo. Pueden traer cáscaras de fruta, choclo, cebada, maíz, todo lo que ustedes tengan en casa sirve aquí en Animales SOS y les va a beneficiar a los animales. También saben que es mejor adoptar un animal que comprar uno. Por ejemplo, yo ya adopté el mío, fue amor a primera vista. Así que no duden en venir y ser también voluntarios aquí en Animales SOS. Habíamos dejado pendiente justamente algunos aspectos sobre cómo mejorar el nivel de gasto. Uno de los también instrumentos que han utilizado algunos otros gobiernos es el tema de las concesiones. Es decir, se concesiona inclusive hasta áreas protegidas para permitir que el sector privado o iniciativas mixtas puedan invertir y generar mayor calidad de servicios, hoteles, centros de recreación. En el país, el principal destino en este momento es Uyuni. Y Uyuni, si bien tiene un flujo considerable, más de 100.000 visitantes extranjeros por año, el promedio de gasto es menor. Si en Bolivia es 50, en Uyuni es menos de $30 por día. Cuando cerquita en Atacama, en Chile, están gastando solamente en una noche de hotel más de $100. Entonces, y eso es porque no hay inversión, ¿sí? Hay inversionistas privados, hay empresas operadoras que quieren invertir en la región, pero se han chocado con obstáculos como el tema de la propiedad de la tierra, no pueden invertir porque no pueden adquirir o es propiedad comunal, o porque bajo el pretexto de turismo comunitario, las comunidades también limitan la inversión privada. Más o menos, ¿cómo ven este problema? Claro, yo creo que habría que ver caso por caso, ¿no? Porque me imagino que en algunos casos seguramente habrá tierra disponible para invertir. Yo creo que en toda esta problemática, que me imagino que varía mucho de los Yungas a la Isla del Sol y de la Isla del Sol al Salar de Uyuni, el Estado sí tiene la obligación de tener un rol intermediador y de encontrar, fórmulas imaginativas que pueden ser en algunos casos concesiones, en otras incentivos, en otras quizá que haya un periodo, de desarrollo de turismo comunitario que si luego no resulta, porque como decíamos al principio hay varios casos que no resultan, hayan fórmulas mixtas de coparticipación privada. Entonces yo creo que en eso, uno tiene que ser muy abierto. La Constitución en todo caso
protege y ampara, ¿no? Experiencias del tipo de turismo comunitario, pero supongo que eso no quiere decir que tienen, digamos, 100 años de posibilidad de experimentar. Yo creo que el tema está en un rol muy responsable. Sería un poco cauteloso a la hora de pensar que podemos dar con una fórmula general. Yo en eso sería como un poco más casuístico. Con lo que comentábamos en el corte, digamos, quizá con la participación de gobernaciones y de municipios, hacer un diagnóstico más localizado y dar soluciones específicas a casos concretos. Sí, habrán pero casos, los digamos... casos están focalizados, o sea, los casos Pero van a son- haber más, o sea, este va a ser un conflicto. Uyuni es un lugar que está focalizado, Madidi es otro, Madidi, la la zona del isla, lago los Titicaca. Yungas. Listo, entonces Claro. tenemos, digamos, regiones bien demarcadas donde la problemática es real, hay iniciativa privada que quiere y si habría apertura de hacer concesiones, pues creo que se podría. Claro, lo que hay que hacer. encontrar es lo que te digo, son fórmulas imaginativas, porque no nos olvidemos que la empresa privada lo que quiere es el beneficio, y lo que el turismo comunitario tiene, digamos, como prioridad no es necesariamente el beneficio. Seguramente los criterios de los privados para decir si funciona o no funciona el turismo comunitario no son los mismos que los del Estado, porque si nos vamos a guiar solo por el criterio empresarial, seguramente ningún ejercicio de turismo comunitario funcionaría, y esa no es la solución. Por eso te digo, hay que encontrar caso por caso y con intermediación estatal, ver qué se hace en cada punto, realmente cuál es el criterio para decir que no funciona el turismo comunitario y hasta qué punto las iniciativas privadas que busquen el beneficio pueden incluso ayudar a desarrollar luego turismo comunitario en esa misma zona. Hay varias, inclusive en el tema de turismo comunitario, hay varias formas Claro, de gestión. muchas. Es decir, Panamá tiene una gran tradición, los indios Cuna han generado realmente un tipo de producto muy importante. Ecuador también ha trabajado bastante esto y realmente a veces confundimos en el país el tema de turismo comunitario como que la exclusiva participación de la comunidad en la gestión, cuando en realidad es un tema de generar, digamos, una modalidad de turismo, pero una modalidad de gestión del turismo. Claro. Pero bueno, hay dos temas más que quisiera tocar. Uno es el tema de Voltur. Recientemente se ha aprobado una disposición legal por la que se crea la empresa boliviana de turismo y la semana pasada, el lunes, se han inaugurado las oficinas de Voltur. Hemos tenido entrevistas con el viceministro de Turismo, con la encargada de esta empresa y ha sido recurrente el tema de que no va a haber competencia desleal. El sector privado, por su parte, señala que es sin duda que va a ser una competencia desleal para sus actividades. Lo primero que hemos visto han sido justamente una oferta de algunos paquetes en cada uno de los departamentos que lo que hacen es tal vez promover destinos que ya están trabajados por el sector privado. ¿Qué perspectivas ve esto en Voltur para un poco aminorar digamos, esta exigencia o esta inquietud que tiene el sector privado sobre una competencia desleal? Claro, habiendo entrevistado ya a Marco Machicao y a la directora de Voltur, yo no sé realmente qué podría aportar, porque yo justo tengo las mismas noticias que tienes tú, bueno, tú con más información, que se presentaron, me parece, 11 paquetes, ¿no? Como punto de inicio, que incluían Tiahuanacu, una ruta gastronómica en Cochabamba y algo así. Yo hasta donde sabía, primero hubo un movimiento, digamos, de los privados muy crítico, luego hubo unas reuniones antes de la puesta en marcha de Voltur que parecía que habían suavizado los malentendidos. Si ahora estamos en una nueva situación de malentendidos, pues es responsabilidad de ambos actores sentarse y negociar, porque como hemos hablado a lo largo de esta hora, no están las cosas como para que no haya coordinación privada-pública para potenciar un área estratégica. Entonces yo en eso no avanzaría más habiendo tenido a todos los responsables. Claro, yo creo que a futuro lo que hay que ver es justamente hacer eso, ¿no? Que haya una coordinación mayor. Quedan pendientes, por ejemplo, los reglamentos sectoriales que hasta ahora no se han aprobado. Se ha aprobado la ley de turismo, la ley general de turismo, pero la ley general no puede operativizarse si no es que a través de reglamentos. Y los reglamentos hasta ahora no han sido consensuados. Entonces, creo que es un tema central justamente que hay que definir a futuro, porque de lo contrario, es decir, no va a haber esa claridad en el manejo, ¿sí? Por último, hay dos temas que sería importante señalar. El turismo interno ha sido, usualmente ha sido postergado, subestimado, no le hemos dado la importancia que realmente requiere. Y bueno, el turismo interno en realidad es el que abre destinos, mejora la infraestructura, etcétera.
y está generando igual o más cantidad de recursos para la economía nacional. ¿Cuál será la política ya directa para el tema de turismo interno y en el Departamento de La Paz? ¿Cuál sería un poco la propuesta? Y el otro componente es el tema de turismo social. Estamos en una, digamos, en una época en la que toda la sociedad está buscando obtener mayor cantidad de beneficios, y en la filosofía justamente del vivir bien, uno de los aspectos es tener acceso a la recreación, a los viajes, etc. Entonces, ¿qué se ha pensado en tema de turismo social? Mira, te respondo a lo primero. Yo creo que es, como dices tú, fundamental el tema del turismo interno. Justo en la presentación de Voltur, el ministro Groux daba datos, digamos, de que había habido un crecimiento sustancial en la materia de turismo interno. De hecho, se han potenciado eso, ¿no? Rutas internas que no tienen solo que ver con peregrinaciones religiosas, porque antes la gente medio que solo iba a Copacabana, digamos, para la Semana Santa. Yo creo que eso ha crecido de manera sustancial, y es importante como efecto dinamizador, como conocimiento de tu país, como potenciación de otras rutas intermedias que a veces no son estratégicas de cara al turismo internacional. Me parece que la principal propuesta que tienen trabajado en turismo, que lo ha debido comentar Marco, es la creación de créditos para asalariados. Créditos que estarían, digamos, destinados a potenciar el turismo interno. Serían como obviamente no de un monto muy elevado, porque la idea no es endeudar a los trabajadores, pero sí con una escala, digamos, intermedia, potenciar los viajes internos. Solamente para asalariados, para estar garantizada, digamos, la cobertura de esas deudas, y en una proporción no significativa del salario, para que no le suponga un problema en el caso hipotético de que esa persona dejara de trabajar. Yo creo que ese es el punto principal. Hablando, digamos, de La Paz, seguramente Marco también lo comentó, las 5 cosas que se tienen trabajadas es realmente preocuparse de otra manera de Tiahuanacu y llevar adelante el centro interdisciplinar, museístico, algo así. Recuperar Chacaltaya, ¿no? Marco nos explicaba la otra vez en un taller que de manera sorpresiva, para mí, digamos, la nieve artificial es bastante barata, ¿no? Entonces, había la posibilidad del 2015, con un proyecto que están trabajando, recuperar Chacaltaya, el parque Ingavi en Viacha, por la batalla, ¿no? Que nos contaban que ahora es un lugar donde se conmemora una de las batallas más importantes de la independencia y que no hay absolutamente nada, ¿no? Es como el terreno vacío donde supuestamente tuvo lugar la pelea, y Pasto Grande en los Yungas, con toda esa recuperación, digamos, de lo incaico. Esos serían como los proyectos que yo sé que están trabajando para La Paz, en aras, me imagino en un primer momento, de potenciar a los paseños viajando dentro de su departamento, ¿no? Porque yo me acuerdo de pequeño, Chacaltaya estaba en la cabeza de todos nosotros, y es una pena, digamos, que lleve años medio desaparecido. Tiahuanacu seguramente era el primer lugar que como paseño en el colegio te llevaban a Tiahuanacu. Yo no sé si ahora los niños siguen yendo, pero la idea es realmente focalizar, porque es una cosa, digamos, maravillosa, que está muy cerca de La Paz y que yo creo que es el mejor incentivo para el turismo interno. Y un proyecto estratégico que alguna vez se comentó y como universidad lo planteamos, es que si bien somos un país andino, etcétera, y tenemos una buena oferta en cordillera, Huayna Potosí, Tunicundorí, etcétera, no tenemos hasta ahora el control, no tenemos un sistema de salvaguarda, digamos, de control y de operación en toda la cordillera. Entonces, ahora que digamos, es posible pensar en inversiones importantes, si lográbamos realmente hacer una gestión integral de lo que sería el destino cordillera, estaríamos colocando realmente un nivel apropiado con, qué sé yo, como Aconcagua aquí en la Argentina, o ya en los otros lugares. Queda un tema pendiente, el tema de turismo social. No sé si lo que pasa es que turismo social, por ejemplo, en Colombia han hecho programas a partir de los recursos de las AFPs. Es decir, inclusive hay una gran cantidad de recursos que están, que son los recursos de los que han aportado para el seguro a largo plazo, y a partir de eso se pueden generar infraestructuras que permitan realmente hacer motivar a ciertos segmentos de la población para que hagan turismo. Mira, en esa materia la única, digamos, novedad que me viene a la cabeza es que quieren llevar adelante un programa nacional de turismo joven. No estoy muy seguro cómo va a ser la manera de financiarlo, me imagino que se puede pensar en este tipo de fórmulas, digamos, de
ver de qué manera sacar dinero, no sé, vía algunas retenciones o a nivel municipal y gobernación, como comentábamos, la ley de autonomías descentraliza muchas competencias, los municipios tienen una cantidad de dinero impresionante no ejecutado, que no sería descabellado pensar que tengan la obligación, además no supone un gasto para el Tesoro General, es simplemente dinero que ellos tienen que no ejecutan, no supone una cosa exagerada pensar que municipios tengan que destinar un poco de ese dinero a potenciar el turismo social. Bien. Bueno, por último, no sé si una última reflexión ya específicamente para el Departamento de La Paz, no solamente en temas de turismo, candidato por el a diputado por el departamento, entonces, ¿cuál sería un poco la perspectiva, ya no solamente en tema de turismo, sino en general para el departamento? No, yo creo que La Paz, digamos, es, aparte de mi ciudad, el centro político histórico más importante que ha tenido nuestro país. A pesar de la alta conflictividad, la mala prensa, incluso el nivel, digamos, de enfrentamiento social que hubo entre el 2000 y el 2005, yo creo que los paceños hemos recuperado un poco nuestra ciudad. En esto yo tampoco tengo reparos en reconocer que las gestiones municipales del MCM han ayudado, que el gobierno central se ha preocupado mucho de La Paz. Hace poco hemos estrenado el complejo ferial Chuquiagomarca, que es el más grande del país, que yo creo que ya le hacía falta a La Paz, ya era casi una obligación, porque como se estaba llevando adelante la Feria del Libro no era sostenible. Entonces ya tenemos eso, tenemos estos proyectos, digamos, más turísticos, que al final también son una recuperación cultural de la historia de los paceños y de la importancia de La Paz, como esta lucha de Ingavi en la historia nacional. Yo creo que La Paz está llamada a seguir, digamos, siendo el corazón del país. Entonces el programa de gobierno, el movimiento al socialismo, va a trabajar en esa dirección. El teleférico, con independencia de quién lo haya hecho, yo creo que cualquier paceño lo valora positivamente. Ahora está el proyecto que incluso llegaría a tener casi 10 rutas. Entre eso y una articulación con los Pumacataris, probablemente el principal problema de la ciudad, que es el transporte y el tráfico, en 5 años deje de ser un problema. Sí, justamente ya lo comentábamos en un anterior programa, La Paz tenía realmente un gran atractivo por su topografía y porque realmente aquí conviven y se conectan todas las culturas. Pero con este agregado del teleférico, el Pumacatari, etcétera, realmente va a ser una ciudad que, como ya está, digamos, a nivel internacional, está catalogada entre las 20 más importantes del mundo, y ojalá que logremos estar entre las 12 más importantes. Muy bien, hemos tenido la visita de Manuel Canelas, candidato a diputado por el Departamento de La Paz, y hemos conocido cuáles son las propuestas que tienen para el sector turismo y también algunos comentarios sobre qué medidas se podrían adoptar. Esperemos haber contribuido con el conocimiento, con la información para todos ustedes en la academia, a nivel de la carrera de turismo, pero sobre todo a nivel de la ciudadanía, y esperamos encontrarnos en un nuevo programa el próximo sábado. Muchísimas gracias por su atención. Gracias.